Buenos días, hermanos, los saludo en el amor de el Señor, esperando que se encuentren bien, contentos, felices esta mañana de poder reunirnos, un día especial, un 18 de septiembre, para poder congregarnos como el pueblo de Dios, para exaltarle a Él. Pensaba cuando escuchaba a mi hermano Pedro hablar acerca de estas fechas, acerca de cómo somos los chilenos y cómo tenemos muchas cosas arraigadas en nuestra cultura, la manera en la que hablamos, la manera en la que nos expresamos, la manera en que nos demostramos amor. Cuando nos encontramos con una persona extranjera, probablemente hay un choque de culturas, ¿cierto? Y ahí uno se da cuenta que uno no es de ese país, sino que es chileno, uno no es de Estados Unidos, no es europeo, sino que somos de acá y tenemos cierta cultura. Cuando escuchaba hablar a mi hermano Pedro acerca de esta fecha, pensaba en cómo los cristianos también tenemos otra ciudadanía y que también de cierta manera tenemos otra cultura. Y en nuestro día a día, en muchas ocasiones, podemos vivir en primera fuente ese choque cultural en nuestra manera de vivir, en nuestros hábitos, en nuestra manera de expresarnos. Un choque de culturas. Pensaba en cómo iniciar este sermón. La Nati me decía que iniciara con algún tipo de paya, pero no lo vamos a hacer. Pero sí vamos a partir leyendo un texto que es muy bonito en las Escrituras, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Quise comenzar mencionando este choque de culturas porque podemos pensar que como chilenos quizás, o como nuestra cultura latinoamericana, somos quizás más de piel que en otros continentes. Demostramos el amor de cierta manera y en ese mismo sentido los creyentes también. Tenemos una clase de amor y demostramos un amor diferente como ciudadanos del cielo. Y 1 Corintios 13, como lo hemos estudiado, habla bastante acerca del amor. Voy a leer una porción de ese capítulo. Dice, del versículo 4 en adelante: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Una porción de la Escritura que hemos escuchado en muchas ocasiones fue expuesta desde este púlpito. Conocemos el contexto en el que fue expuesto, ¿verdad? Y está hablando principalmente del amor que nos demostramos nosotros como iglesia. El amor en el servicio, el amor al poner los dones al servicio de la iglesia, el amor que busca la edificación de los hermanos. Ahora, a pesar de haber leído este texto y que habla bastante acerca del amor, si yo les preguntara qué es el amor, ¿qué es el amor? Creo que nos costaría dar una definición. Es algo amplio, es algo un poco abstracto, es algo que se puede ver de diferentes maneras, ¿verdad? A través de actos. Pero ¿qué es el amor? Sí, el amor implica sacrificio probablemente, pero es más que eso. El amor implica decidir, pero probablemente también sea mucho más que eso. El amor va a involucrar nuestros sentimientos, pero no se va a quedar solamente ahí. ¿Qué es el amor? ¿Qué es esta palabra? No es solamente un nombre, no es solamente un verbo, no es solamente un adjetivo. ¿Qué es el amor? Hablamos tan a menudo de esto, escuchamos tan a menudo acerca de esto, sabemos que es parte del fundamento de lo que creemos. Si es que podemos reconocer algunos mandamientos que tienen los creyentes, probablemente se nos vengan dos de inmediato a la mente: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Sin embargo, creo que escuchamos tan a menudo esto que a veces estamos como anestesiados en contra de esta verdad, de poder profundizar y comenzar a entender bien qué es amarnos. Lo escuchamos tanto que a veces nos volvemos sordos a esto. Es como cuando uno repite muchas veces una palabra y luego esa palabra pareciera que deja de tener sentido y uno no sabe si es que la está pronunciando bien o no. El amor. Hoy día vamos a estar hablando acerca del amor, acerca de amarnos.
Y es importante que seamos expuestos a esta verdad una y otra vez. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla de que la salud espiritual de un creyente se manifiesta a través de la medida de amor que está demostrando hacia los demás. Mira qué importante es reflexionar acerca de cómo nos amamos. La palabra habla que la condición espiritual de nosotros como creyentes se va a manifestar de acuerdo a la medida en que estamos amándonos unos a otros. El texto de hoy no nos va a llevar a definir quizás el amor, pero sí nos va a llevar a tener una mejor idea. Y vamos a ir a Primera de Juan. Vamos a continuar con nuestro estudio de esta carta. Algunos le llaman a Juan el apóstol del amor. No solo porque habla acerca de este tema, y es por eso que hoy digo que no voy a hacer una definición, porque este tema va a volver a aparecer en diversas ocasiones durante la carta. Es como mirar un diamante y las diferentes caras. Vamos a ver como diferentes caras que puede tener este amor. Juan no solamente es el apóstol del amor en ese sentido, sino porque la manera en que escribe es muy amorosa, es muy tierna, es muy paternal en cierto sentido. Y nosotros la semana pasada, si no me equivoco, nos quedamos en Primera de Juan, capítulo 2, y vimos los primeros 6 versículos. Y en la última mitad de estos primeros 6 versículos el apóstol terminaba hablando acerca de obediencia, acerca de guardar los mandamientos. Decía en el versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En esta porción el apóstol Juan habló quizás de manera general en cuanto a los mandamientos. Y no sé si se recuerdan que en la primera exposición de esta carta yo les mencioné que uno podía identificar diferentes pruebas que el apóstol Juan ponía para que nosotros pudiéramos examinar nuestras vidas y pudiéramos saber si es que tenemos vida eterna. Juan la semana pasada habló acerca de mandamientos, acerca de guardar su palabra, de obedecer los mandamientos. Si es que realmente conocemos a Dios, bueno, ahora va a aplicar esa prueba de una manera mucho más específica a un mandato específico, al mandamiento del amor. Nos movemos de lo general a lo particular, y mi hermano, quiero que hoy día, esta mañana, estemos pensando en eso. Vamos a estar viendo de manera clara a qué nos manda la palabra de Dios. Y quiero que primeramente, al ir a este texto y al ver esta prueba y los resultados que dice Juan que puede tener esta prueba al aplicársela a una persona, quiero que nos estemos pensando primeramente en el hermano, en el vecino, en el familiar. Creo que es importante que primeramente pensemos en nosotros, de manera personal, a ir a este texto. ¿Por qué no esta mañana poder tener en mente aquellas relaciones que no están yendo bien? Aquellos pensamientos, aquellos sentimientos, aquellas cosas que pueden estar pasando dentro de ti que no contribuyen a tener una buena relación con aquel hermano o aquella hermana. Piensa en esa relación en la que debes estar creciendo en amor, en la que estás deficiente quizás en ese sentido, y que la palabra de Dios nos sea convenciendo de qué manera podemos crecer en esta clase de amor. El título del sermón de hoy es Una nueva forma de amar. Una nueva forma de amar. Y vamos a estar viendo eso. Vamos a estar dividiendo el texto de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11, en 2 partes. La primera es la prueba que tenemos que aplicarnos a nuestras vidas, y la siguiente parte son los resultados de esta prueba. Juan es bastante claro, bastante conciso. Voy a estar dando lectura a estos versículos. Primera de Juan 2, del 7 al 11. Dice la palabra de Dios: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano
está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vamos a estar orando antes de continuar la exposición. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta hora, por poder, Señor, reunirnos en este lugar para poder, Señor, exaltar tu nombre como iglesia, para poder unir nuestras voces, Señor. Qué maravillosa bendición, Padre. Tú nos mandas a adorarte con nuestra vida entera, pero qué bendición es poder adorarte, Señor, como iglesia, como congregación de los santos. Agradecemos porque también hemos levantado oraciones, Señor, en conjunto. Hemos estado intercediendo unos por otros. En esta hora, Señor, nos reunimos alrededor de tu palabra. Padre, sé tú con nuestras mentes, nuestros corazones. Cada uno de nosotros llega diferente a este lugar, pero tu palabra sigue siendo la misma. Tiene el mismo poder, Señor, para ser aplicado, Señor, a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos sea convenciendo de pecado, nos sea confrontando, nos sea aclarando estas verdades que quizás ya las hemos escuchado, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder profundizar, a abrazarlas y a vivirlas por sobre todo. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En los primeros pasajes, Juan comienza hablando acerca de esta prueba, acerca de un mandato al cual cada uno de nosotros esta mañana nos vemos expuestos. Y este mandato tiene dos características fundamentales. Juan en el versículo 7 comienza hablando de que este mandamiento es antiguo, dice. Versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Ahora en el versículo 7 y en el versículo 8, Juan está hablando de un mandamiento, pero no nos dice cuál es ese mandamiento. Nos dice, este es el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento del que Juan está hablando? Según el contexto, podemos encontrar algo en el versículo 10. Después de hablar del mandamiento, Juan habla acerca de amar al hermano. El que ama a su hermano. Eso nos da luces, nos da pistas que Juan está hablando acerca de ese mandamiento específicamente. Ahora, si es que vamos a segunda de Juan, capítulo 1, versículo 5, hemos hablado de que estas cartas tienen bastante relación. Vamos a encontrar un poco más de luz en este sentido. Segunda de Juan 1, 5. Dice la palabra de Dios, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. La forma en que está escrito ese pasaje es bastante similar, casi idéntico a la construcción con la cual nos encontramos en 1 de Juan capítulo 2. Sin embargo, aquí podemos encontrar ese mandamiento que ha sido escrito desde el principio, ese mandamiento antiguo, que no es otro que amarnos unos a otros. Ese es el mandamiento que Juan quiere exponer, esa es la prueba que vamos a aplicar hacia nuestras vidas. Ahora, la primera pregunta es, ¿por qué este mandamiento es antiguo? ¿En qué sentido este mandamiento es antiguo? Él dice que ha sido dado desde el principio. Lo que está pronunciando aquí Juan no es algo nuevo, no es una novedad, no es algo novedoso. De hecho, si vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar este mandato de manera explícita. La ley mosaica enseñaba acerca del amor al prójimo, era algo antiguo, era algo sabido. Voy a leer solo un pasaje en Levítico 19, 18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan, en cierto sentido, aquí no estaba inventando la rueda, podríamos decir. Está diciendo, yo le estoy hablando acerca de algo que ustedes conocen y que para el pueblo de Israel era bastante conocido porque no solamente se expone de manera explícita, ama a tu prójimo, sino que las leyes hablaban acerca específica de las maneras en que se podía demostrar ese amor, en las maneras que se podían ocupar del huérfano, de la viuda, del extranjero, maneras de amar al prójimo. Era claro, era sabido. Y ahora no solamente queda en el Antiguo Testamento, sino que Jesús toma ese mandato, ¿verdad?, y lo enseña. Cristo mismo lo enseñó. No sé si se recuerdan cuando Él resumió la ley, ¿verdad?, en dos grandes mandamientos, y uno de ellos era este: amar a nuestro prójimo. E incluso aún más Él habló acerca de amar a nuestros enemigos, que igualmente son nuestro prójimo. Hasta allá llegó Jesús en sus enseñanzas. Entonces esto no era algo novedoso. Y Juan le dice eso a sus oyentes. Y no era novedoso no solamente porque fuera antiguo, sino porque esto las iglesias lo habían escuchado desde el principio.
Desde el momento en que escucharon el Evangelio, escucharon esas implicancias que tiene el Evangelio. La fe está íntimamente relacionada con el amor a Dios y el amor al prójimo. El Evangelio tiene directa relación con eso. Y no podemos dejar estos mandatos, estas órdenes que tenemos a un lado. Tiene directa relación con nuestra fe y es por eso que el mandamiento es antiguo, porque es lo que han escuchado desde el comienzo de que escucharon las enseñanzas cristianas. Este mensaje del Evangelio que dice que podemos ser restaurados, nuestra relación puede ser restaurada con Dios. Este Evangelio que nos dice que éramos enemigos de Dios y que necesitábamos ser reconciliados con Él. Eso es una restauración de una relación con Dios. Y esa restauración de esta relación también restaura la manera adecuada en la que nos debemos tratar unos a otros. Esas son implicancias directas del Evangelio, no podemos dejarlas a un lado. Y es que sin Cristo, sin el Evangelio, sin esta buena noticia, somos enemigos de Dios, como lo sabemos, pero también somos seres disfuncionales en la manera de relacionarnos unos a otros. El amor que nos podemos demostrar sin conocer a Dios es un amor con egoísmo, es un amor con indiferencia muchas veces. No es la clase de amor que Dios ha puesto en nosotros, no es la clase de amor que Él desea para nuestras vidas. Sin el Evangelio no podemos amar a Dios ni tampoco podemos amar a los demás como Dios quiere que les amemos. Eso está en nuestro corazón. Esa es nuestra naturaleza. Eso se ha demostrado desde el principio, desde la caída. Podemos pensar en Caín y Abel. Cuando Caín mata a Abel, Jehová le dice lo siguiente a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esa es la naturaleza pecaminosa del hombre. Una naturaleza con egoísmo, con indiferencia. Ese es el corazón sin Cristo. Esa es la historia que de cierta manera se repite y es por eso que necesitamos este mandamiento, necesitamos este evangelio que trae esta implicación hacia nuestras vidas. Ahora Juan habla acerca de este antiguo mandamiento, yo lo he escuchado muchas veces. Sí, ámense unos a otros, lo he escuchado cientos de veces. Juan dice, este mandamiento es antiguo, lo han escuchado desde siempre, pero es nuevo también. Versículo 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Esto es una contradicción, una especie de paradoja. Dijo, no les escribo algo nuevo, sino que algo antiguo, pero a la vez les escribo algo nuevo. Una especie de paradoja. ¿Y por qué este mandamiento es nuevo? Porque el mandamiento de amarnos unos a otros es nuevo para nosotros hoy. Ahí en el texto aparece, y vamos a estar visitando otro texto que también aparece de manera bien clara, dice, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. ¿Por qué el mandamiento de amar a nuestros hermanos es nuevo? Porque es verdadero en Jesús. Es verdadero en Cristo. Quiero que vayamos a Juan 13, versículos 34 y 35. Nuestro mismo Señor lo dijo, lo expresó con sus palabras. Juan 13, 34 y 35. Cristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahí está el mandamiento que ha sido desde el principio, pero Jesús no se queda ahí. Dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Por qué este mandamiento es nuevo? Porque hoy podemos amarnos como Cristo nos amó. Como yo os he amado. Cristo tomó ese mandato y vino a profundizarlo y a renovarlo en Él. Nunca antes el amor perfecto se había manifestado de manera tan clara, tan nítida, a través del Cristo encarnado, a través de su vida, a través de su muerte. El tipo de amor demostrado en su vida y en su muerte tiene profundas implicancias en nuestras relaciones personales. Tiene profundas implicancias en nuestras relaciones personales. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Suena simple, hermanos.
lo suficientemente simple para que los más pequeñitos que están acá puedan memorizárselo, llevárselo a sus casas, ¿verdad? Recitarlo. Ámense unos a otros. Pero lo suficientemente profundo para que incluso el cristiano más maduro pueda avergonzarse en cierto sentido de no estar viviendo esto en la práctica, en alguna de sus relaciones personales. Ámense unos a otros. Un mandamiento viejo en su enseñanza, pero nuevo en su práctica. Y es por eso que Juan hablaba de que hoy podemos andar como Él anduvo. Andar como Cristo anduvo es poner en práctica ese viejo mandamiento. Y dice Juan, y porque fue verdad en Él, es verdad en nosotros. Se escribe un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. Eso es así. Eso es una verdad objetiva, es una realidad que está hablando Juan. Porque este mandato es verdad en Jesús, es verdad en sus seguidores. El mandamiento es verdadero en Jesús y en ellos. Y esto es hermoso, hermanos. Es hermoso pensar en esa relación. Porque Cristo nos amó, hoy nosotros podemos amar de esa manera. Y la implicancia también es hacia el otro lado, en cierto sentido, cuando nosotros amamos de esa manera, el mundo puede ver cómo Cristo ama. Y es por eso que Jesús mismo decía en Juan 13, decía, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando este mandamiento es verdad en ti, está mostrando al mundo que está observando que eso es verdad en Dios. Porque es verdad en Jesús, es verdad en nosotros. Sigue Juan escribiendo y dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Juan escribe este mandamiento, ¿por qué? Porque dice, porque las tinieblas están pasando y la luz ya alumbra. ¿Qué significa esto? ¿Qué está hablando Juan aquí? Pareciera que esta última cláusula no tuviera tanta relación con el amor del cual está hablando. Ahora ese ya es bastante importante. Está diciendo de cierta manera que había una luz que se esperaba que alumbrara, pero que ya hoy esa luz no es solamente una esperanza, sino que en medio de este mundo, en tinieblas, esa luz ya alumbra, dice. Ya ha empezado a brillar. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha venido, ha dado su vida. Ese amor se ha encarnado, se ha hecho realidad en Jesús y en su pueblo regenerado, en su pueblo convertido. Hoy este amor es una realidad porque lo podemos ver en Cristo y lo podemos ver en su pueblo, que dice que está en luz. No sé si se recuerdan las predicaciones hace unas semanas atrás. Su pueblo que dice estar en luz, dice permanecer en la luz. Ese pueblo debiera estar alumbrando. En otras palabras, cuando el mandamiento de amar se hace realidad en nosotros, es porque la verdadera luz está alumbrando. No hay otra manera. Cuando este mandamiento se está haciendo realidad en tu vida es porque la verdadera luz está alumbrando. Cuando lo obedecemos, cuando damos evidencia de esta nueva luz y de esta nueva vida, damos evidencia de que hay un nuevo corazón. Los creyentes estamos bajo este mandato. Este mandato, mis hermanos, no es algo antiguo para nosotros en el sentido de que haya quedado obsoleto, sino que hoy nos vemos frente a estos versículos y debemos tomarlo y examinar nuestros corazones. Este es el mandamiento, esta es la prueba que Juan está planteándonos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos pensar en las evidencias que está teniendo nuestra fe. Ese es el mandamiento. Los creyentes quizás no estamos acostumbrados a pensar en que somos personas bajo mandato. Somos personas mandatadas. No quise decir mandoneadas. Somos personas mandatadas, los creyentes. Somos personas comisionadas, somos personas bajo autoridad. Y es por eso que la palabra está llena de exhortaciones, está llena de imperativos, está llena de mandamientos. Porque Dios es el que tiene el cetro
de toda su creación. Él tiene toda autoridad. Aquellas personas que no conocen a Dios están en rebelión contra Él, contra su autoridad. Y es por eso que la palabra les llama a sus enemigos. No se someten a la autoridad de Dios. Pero hermanos, es Dios, es el creador del cielo y de la tierra. ¿Y qué hace la creación? Se somete a Él. Estamos hablando de mandatos aquí. Un creyente no es una persona que se manda sola. No. Acá hay mandatos. Y tenemos que examinar nuestras vidas, cómo estamos respondiendo ante esto. Estamos acostumbrados a vivir quizá en una sociedad, en un mundo de las libres elecciones y en donde la obediencia no es algo muy bien valorado. También estamos acostumbrados a vivir en un mundo en donde el amor es algo bastante diferente a lo que podemos ver acá. Si no lo siento, no lo voy a hacer, ¿no? Ahora aquí Juan está combinando la obediencia y el amor, trabajando juntos. Es un mandamiento, amar. Y cuando eso se vuelve una realidad en nuestra vida, lo más probable es que tengas que limitar ciertas cosas, tengas que dejar de hacer ciertas cosas y hacer otras. La obediencia y el amor se juntan en este mandamiento, hermanos. Y quiero que pienses en eso. Pienses en cómo, como creyente, eres una persona bajo este mandato, bajo esta autoridad. Esto es lo que dice Dios, esto es lo que quiere Dios para tu vida. Normalmente nos hacemos esa pregunta. ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? Bueno, aquí hay algo claro. Ama. Amémonos unos a otros. Porque esto fue una realidad en Cristo y esto es una realidad en los creyentes. Porque Cristo modela, es el patrón, es el ejemplo de ese amor. Y no solamente eso, sino que Él nos da el poder para poder amar de esa manera. Vamos a continuar con el texto. Juan propone esta prueba. Habló acerca de este mandamiento antiguo, nuevo, podríamos llamarlo. Y ahora Juan va a mostrar los resultados. Cuando uno aplica una prueba, hay resultados, hay evidencias. Y Juan, en su manera franca, directa, nos va a proponer solo 2 resultados. Solo 2 formas de responder a este mandato. Y es que estamos hablando de Dios, ordenando algo. En un sentido terrenal, cuando alguien le da una orden a otra persona, o esa persona obedece o desobedece. No hay un terreno neutral en ese sentido. Cuando los padres le dan una orden a sus hijos y sus hijos no hacen nada, no quedan en un terreno neutral. Ellos están desobedeciendo. Ahora Juan va a mostrarnos las evidencias inevitables de ser expuesto a este mandato. Hay solamente 2 caminos: estar en luz, dice Juan, o estar en tinieblas. 2 tipos de caminos, 2 tipos de personas, 2 formas de responder. Versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. No sé cuánta explicación requiere este texto. Esta es la 3ª vez que Juan habla acerca de alguien que dice algo, pero sin embargo su vida no va de acuerdo a lo que está diciendo. Podemos decir muchas cosas. Juan dijo en el versículo 4 del capítulo 2, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Lo más probable es que había un grupo de personas, este grupo de personas que habíamos hablado, que se habían desviado de la fe y que sus vidas también estaban caminando en tinieblas y que estaban merodeando, entrando en la iglesia, intentando, ¿verdad?, llevarse a algunos creyentes. Y lo más probable es que estas personas decían estas cosas. Decían conocer a Dios, permanecer en Él, estar en luz. ¿Qué decían estas personas? Estas personas decían tener una relación con Dios. Sí, yo tengo una relación con Dios. Yo conozco a Dios. Bueno, dice Juan, si dices conocer a Dios, si dices tener comunión con Él, si dices estar en luz
y odias a tu hermano, tu afirmación es completamente refutada. Es una mentira. Si es que estás diciendo eso. Aquí se va al tacho de la basura, aquí el argumento que muchas veces escuchamos, sí, yo creo en Dios, yo le conozco, yo tengo una relación con Él, pero a mi manera. No, hermanos. Es Dios quien tomó la iniciativa, el Dios que nos reconcilia con Él, y es Dios el que pone los puntos sobre las íes, ¿cómo se dice? Él pone la forma en que Él quiere que nos relacionemos con Dios. Y está claro acá. Esta es la manera de relacionarnos con Él. Si es que decimos que nos estamos relacionando con Él, si tenemos comunión, bueno, debemos amar a nuestros hermanos. Porque aunque lo digamos y aborrecemos a nuestros hermanos, estamos en tinieblas, habla Él. El versículo 9 habla acerca de aborrecimiento. Otras traducciones lo ponen como odio. El odio es la evidencia, según este pasaje, es una evidencia de que estamos ciegos a la luz de Cristo. Por otro lado, el amor es la evidencia de que la vista ha sido dada a los ciegos. Y el comentario aquí de Juan es bastante fuerte, es impactante. No es a medias tintas, no hay grises. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Esto debe desamarrearnos, hermano. Esto debe despertarnos. Acá hay un llamado a un amor diferente, a una clase de amor sin igual, a un amor radical. Y si que no están habiendo evidencias en nuestra vida de esto, aquí hay un letrero como de warning, de advertencia gigante. Está todavía en tinieblas. Esa es la condición de una persona que no está respondiendo a esto. De hecho, en el versículo 11 profundiza aún más en esa condición. Me voy a saltar el versículo 10 que lo voy a retomar. Versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano, aquí se ve el pensamiento como circular de Juan, que vuelve nuevamente a la misma idea. El que aborrece a su hermano, sigue hablando de aquel que no está en luz, está en tinieblas, y profundiza aún más, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado los ojos. ¿Sí? Una persona que está viviendo de esta manera dice, ok, está en tinieblas, pero no solamente eso. Sí, una persona puede estar en la oscuridad y puede estar quieta en la oscuridad quizás, y puede estar media, ¿verdad?, tener un poco de miedo en medio de la oscuridad, pero dice que esta persona no solamente está en tinieblas, sino que anda en tinieblas. Está caminando en tinieblas. Es una práctica, es su vida. Esa es su vida. Estar ahí, caminar ahí, desenvolverse ahí. ¿Por qué? Porque él está ciego, dice. Y no sabe a dónde va. Esa es la manera de vivir de estas personas. Y lo más probable es que podamos reconocer cierto tipo de amor. Pero esta persona no ha conocido el amor de Dios. Es por eso que está ciego. Incluso puede esforzarse por amar de buena manera, pero esas motivaciones van a estar manchadas porque no ha conocido el amor de Dios. Esa persona está en tinieblas, dice Juan. Este mismo lenguaje lo ocupa Pablo para describir a una persona sin Cristo. Pablo decía en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la condición de un no creyente. No ha resplandecido la luz de la gloria del Evangelio. Sí, el amar sigue siendo verdad en Cristo, pero no puede ser verdad en ti si es que no has conocido en aquel en que ese amor se encarnó de manera perfecta. No lo has entendido, no lo has sentido, y aunque te esfuerces no se va a ver en tu vida, porque no has conocido el amor de Dios. Estás en tinieblas. Esa es la primera respuesta o el primer resultado que uno puede encontrar al examinar esta vida a través de esta prueba de amor. Ahora el siguiente resultado aparece en el versículo 10.
Por otro lado, la otra cara de la moneda. Aquel que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Esto es una evidencia, ¿verdad? Está hablando de una evidencia, de un resultado. Aquel que está amando está dando evidencia de que efectivamente está en la luz. Eso es lo que podemos reconocer aquí. Es importante pensar en estas cosas, que nuestra fe va más allá de lo intelectual, que el Evangelio cuando impacta nuestras vidas cambia actitudes, motivaciones de nuestro corazón y nos convierte en personas que pueden amar. Y cuando lo hacemos estamos dando evidencia de que estamos en la luz. Ahora aquí quiero que veamos un ejemplo de esto, cómo se ve en la vida de alguien, y más que de alguien, de una iglesia. Y quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses. Juan dijo, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Veamos cómo se ve esto. 1 Tesalonicenses, versículo 2. Pablo comienza dando gracias a Dios por esta iglesia. Una buena iglesia. Mira, veamos lo que dice Pablo. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es una acción de gracia que levanta Pablo. Qué bonito sería que se dijera eso de UCB Villa Santa Elena. Doy gracias a Dios por Villa Santa Elena. Ahora Pablo aquí habla acerca de que estos hermanos eran elegidos, decía. Él podía saber, conocer, decía el versículo 4, de la elección de estos hermanos. Estos hermanos habían sido alcanzados por la gracia de Dios. ¿Y cómo lo sabía Pablo? Porque habían evidencias en sus vidas. Estaban siendo ejemplo, estaban siendo imitadores del Señor. ¿Y de qué manera tangible se podía ver esto? Pablo podía reconocer la obra de su fe, el trabajo de su amor y su constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Ahí hay evidencias, ¿verdad?, de que estas personas eran hermanos. Ahora, mi hermano, quiero que veamos algo especial acá. Pablo da gracias a Dios por esta iglesia, ok, son creyentes, pero pongamos atención cuáles son los motivos de oración que Pablo elevaba por esta iglesia. Pablo reconocía el trabajo, su fe, el trabajo de su amor, ¿verdad?, la esperanza que tenían en esa constancia. Sin embargo, en el capítulo 3, versículo 10 en adelante, Pablo nos presenta algunas peticiones por esta iglesia. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y aquí hay una petición de oración. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros con vosotros. Pablo dio gracias por la vida de estas personas. Ellos eran creyentes, estaban dando evidencias de su fe. Sin embargo, esa fe no estaba completa. Esa fe no era perfecta, pero era una fe verdadera. Y es por eso que Pablo ora en este sentido. Lo mismo ocurre con el amor. Estos hermanos estaban amando, pero ese amor probablemente no se veía de manera perfecta. Pero era un amor verdadero. Era un amor verdadero.
Ese amor estaba dando evidencia de su elección, dice Pablo. Y eso es lo que se debe ver. Sí, debemos seguir orando en la línea en que ora Pablo, para seguir creciendo y abundando en amor. Pero el texto en Juan nos está invitando a primero ver si es que hay evidencia de que ese amor verdadero está. De que analicemos nuestras vidas, debe haber algo. No de manera perfecta, pero sí de manera verdadera. Eso es lo que se debe ver, hermanos. Al menos una pequeña llamita que está ahí en tu vida. Una muestra de ese amor verdadero. Al menos un poco de humo que esté saliendo con ese aroma al amor de Dios. A eso nos está invitando Juan. A pensar si es que esas evidencias están. Podemos conversar de cómo crecer en eso, de cómo sobreabundar en eso, de cómo ganar la batalla en nuestros corazones. Pero te invito a pensar primeramente si es que eso está presente. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Esto es una consecuencia, ¿verdad?, de estar en la luz. Aquel que está en la luz, su senda está iluminada, ve con claridad, puede andar como corresponde. A diferencia de aquel que está en tinieblas. Quizás es lógico pensar que en la oscuridad, en las tinieblas, uno anda de tropezón en tropezón. Quizás las personas que nos están amando están dando evidencia de que esa es su manera de vivir. Y mi hermano, el texto nos está haciendo un claro llamado a este tipo de amor. Un llamado al amor fraternal. Hemos estado hablando en Primera de Juan. Juan comienza en las porciones anteriores, habló acerca de cómo el pecado nos separa de la comunión con Dios y cómo el pecado es una realidad, ¿verdad? O sea, que el que dice que no cometa pecado, ¿verdad?, está siendo mentiroso a Dios. Ahora Juan está yendo como más allá y no solamente está diciendo como no cometas pecado en el sentido de que no hagas cosas que están prohibidas, sino que haz lo que te están mandando. No sé si se entiende. Juan está hablando acerca de cómo transgredimos la ley muchas veces, cómo cometemos pecado, y ahora está yendo más allá. Está diciendo cómo pecamos muchas veces por omisión, dejando a un lado los mandatos. Ok, yo no soy tan malo y no hago lo malo, pero tampoco hago lo bueno. Juan está diciendo, no, hay mandamientos. Dios ha revelado la manera en que tienes que vivir. Eso va a ser lo mejor. Y hacia allá está apuntando el texto. Quizás no soy tan malo y yo no estoy aborreciendo al hermano, no estoy odiándolo. ¿De qué manera lo estás amando? Eso es lo que está diciendo Juan. El que ama a su hermano permanece en la luz. Un pastor una vez dijo, estamos acostumbrados a poner la otra mejilla cuando nos golpea una mejilla. Estamos acostumbrados quizás a, cuando nos golpean una mejilla, a no levantar la mano como cristianos, sino que quedarnos calladitos. Sin embargo, nos cuesta amar a quien nos ha golpeado esa mejilla. Hemos aprendido a ofrecer la otra mejilla, pero no sabemos amar a aquel que la golpeó. Y ese tipo de amor, hermanos, es evidencia del amor de Dios. No tiene otra explicación. Aquel que en el madero aún seguía intercediendo por aquellos que lo habían golpeado más que una mejilla, hermanos. Las relaciones personales, hermanos, son complicadas. Las relaciones personales son complejas. Yo me atrevo a decir que el corazón de los hermanos que estaban ahí dando vuelta en la iglesia, o los mismos hermanos que estaban en las iglesias a las cuales Juan les escribió, los corazones de esas personas son similares a los corazones nuestros. Esas batallas que ocurrieron en sus corazones están ocurriendo en nosotros hoy. Y el mandamiento de amar aquí es un mandato para pensar, reflexionar y trabajar en aquellas relaciones que están yendo mal. El mandamiento de amar es un mandato a trabajar en esas relaciones.
Hermano, te pregunto, ¿deseas amar a tu hermano? ¿Deseas estar con tu hermano? ¿Deseas abrir la puerta de tu casa a tu hermano? ¿Deseas conversar con tu hermano? ¿Deseas compartir de Cristo con tu hermano? O quizás deseas estar en otro lugar con otras personas. Aquí hay una evidencia clara, hermanos. La evidencia del amor en la vida de los creyentes. Esta mañana hemos visto cómo Juan nos pone esta prueba, cómo Dios nos expone este mandato que es para nosotros hoy. Hermano o hermana, a los creyentes, amar al hermano. La manera en que estamos respondiendo a este mandamiento va a estar dando evidencia de que si estamos en luz o en tinieblas. Ya para ir terminando, quisiera terminar con una pequeña exhortación pastoral, con una exhortación que entiende que en cada uno de nosotros hay luchas. Que como veíamos en la iglesia en Tesalónica, quizás este amor verdadero está. Sin embargo, hay una lucha gigante en este momento en tu corazón y estás perdiéndola con alguna persona a tu alrededor. Entendiendo que está esa lucha, entendiendo que quizás nos sentimos un poco incómodos al ir al versículo 9 y decir, sí, yo estoy aborreciendo a mi hermano, yo estoy odiándolo. Pero quizás sí hay egoísmo, hay indiferencia, hay pensamientos, hay actitudes que están dentro de nosotros. Entendiendo que esa lucha es una realidad en el creyente y que se debe dar esa lucha. Entendiendo eso, quisiera terminar con 3 pequeños puntos para animarte, hermano, a dar esa batalla, animarte a seguir creciendo en este amor. ¿Cómo puedo amar a mi hermano? Aquí Juan está hablando en ese contexto. Más adelante probablemente hablemos en un contexto más amplio. ¿Cómo puedo amar a mi hermano? Hermano, recuerda que esa persona es tu hermano en Cristo. Juan hablaba de hermanos. Por lo que primero que debiéramos recordar es que esa persona es tu hermano en Cristo, es un hijo de Dios. La sangre de Cristo ha sido derramada por esa persona. Esa persona ha sido justificada solamente por la fe y no por obras. Sí, yo he sido justificado por la fe y yo sé que mi aceptación delante de Dios no dependa de lo que haya hecho o lo que vaya a hacer, sino que depende solamente de lo que hizo Jesús. Hermano, lo mismo ocurre para él. Si esa persona es un hermano, su aceptación delante de Dios depende completamente de lo que hizo Cristo en la cruz. Recuerda eso. Recuerda que esa persona es tu hermano. Segundo punto, busca evidencias de esta luz de la cual hemos estado hablando en la vida de tu hermano. Si es que es un creyente, y estamos hablando de creyentes, ¿verdad? Y es por eso que los consejos o la exhortación van en ese sentido. Debiéramos poder ver alguna evidencia de la luz de Cristo en esa persona. No sé si alguna vez les ha pasado, pero cuando una persona, quizás comienzan a haber actitudes dentro de nosotros, pensamientos, sentimientos negativos hacia una persona, todo en esa persona se vuelve negativo. Como se dice normalmente, esa persona se nos atoró. Hermanos, si estamos hablando de un hermano, van a haber evidencias de que la gracia de Dios está obrando en algún sentido en su vida. ¿Por qué no pensar en eso, buscar eso en el hermano y alegrarte por eso? Alentarlo en eso. Recuerda que es tu hermano. Busca evidencia de la luz de Cristo en él. Y finalmente recuerda tu antigua condición. Recuerda que a ti te amaron sin merecerlo. Amando caminar, amando estar en tinieblas, caminar en ellas. Siendo un rebelde, siendo un enemigo de Dios, Dios toma la iniciativa
envía a su Hijo y te ama. Ese es el tipo de amor diferente que nos mostró Dios. Un amor que no se merece. Un amor que nos alcanza, que se entrega por completo. Recuerda esa clase de amor de la cual fuiste y eres receptor. Al pensar en la forma en la que debieras amar. ¿Quiénes somos nosotros para no amar? ¿Quiénes somos nosotros para no amar? Amigo, amiga, esta mañana hemos hablado acerca de una nueva clase de amor. Un amor que tenemos porque hemos sido amados y un amor que podemos, ¿verdad?, manifestar porque hemos sido amados. Fuimos creados para amar a Dios. Sin embargo, nuestro egoísmo, nuestro corazón prefirió amar las cosas, la creación incluso, a nosotros mismos más que al Creador. Y es por eso que Dios envió a su Hijo a morir, para restaurar esa relación con Dios, para que ya no seamos llamados enemigos de Dios, sino que amigos de Dios. Y también para restaurar la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno, con las demás personas. Si esta mañana te has dado cuenta de que esta clase de amor no está en tu vida, si te has dado cuenta que no conoces esta clase de amor, te invito a arrepentirte. Te invito a reconocer que estabas en tinieblas, que preferías amar cualquier otra cosa. Te invito a confiar en quien Dios envió a su Hijo a morir en un madero, que Él pagó esa deuda y que Él te reconcilió con Dios, y te invito a venir a la luz, a que Cristo puede ser reconciliado y que hoy tenemos la maravillosa bendición de poder juntos amar a Dios y amarnos unos a otros. Te invito a venir a Cristo. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos amaste. Padre, agradecemos, Señor, esta maravillosa bendición que quizás nos cuesta comprenderla completamente, Padre, pero hoy podemos disfrutar y la disfrutamos, Señor, de manera real, Padre. Hoy podemos disfrutar de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia derramada de manera sobreabundante, Padre. Mirando eso, mirando lo que tú has hecho, mirando esta maravillosa buena noticia que ha llegado a nuestras vidas, mirando la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Salvador, Padre amado, rogamos que nos ayudes a crecer en amor. Ayúdanos, Señor, a primero reconocer que tú tienes toda autoridad, que tú quieres lo mejor para nuestras vidas, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, a inclinar nuestro oído, Señor, a este mandato y a poder hacerlo realidad, Padre. Porque es realidad en Jesús, es realidad en sus seguidores. Padre amado, ayúdanos a crecer en amor. Te pido de manera especial que seas trabajando en pensamientos, en actitudes, Señor, en sentimientos que muchas veces se arraigan en nuestro corazón, Señor, y crecen a tal magnitud, Padre, que nos llevan a hacer cosas indebidas. Padre, ayúdanos, Señor, a poder amar. Te pido en esta hora también, Señor, que seas trabajando en aquellos corazones que no te conocen, en aquellos corazones que tu palabra sea trayendo el convencimiento, que tu Espíritu, Señor, sea convenciendo de pecado y que podamos, Señor, caminar en luz, disfrutar de este amor y disfrutar de amarte a ti y de amarnos unos a otros. Padre, agradecemos este tiempo y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor los bendiga.